Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el gran honor de recibir como ponente de esta tribuna al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, don Alfonso Alonso, al que va a presentar la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno, doña Soraya Sáez de Santamaría, a quien le queremos agradecer especialmente que lo haga de nuevo. Querida vicepresidenta, la tribuna es suya. Querido presidente del Consejo de Estado, presidente del Tribunal Constitucional, defensora del pueblo, queridas ministras, delegada del Gobierno, presidente de la Asamblea de Madrid, queridos amigos, hace 2 años y medio presenté a Alfonso Alonso en un desayuno informativo como este. Llevo, querido José Luis, bastantes presentaciones. No sé si esto va a ser parte importante de mi futuro, pero vamos, me estoy preparando para esto de la presentación intensamente. Como decía, hace 2 años y medio presenté a Alfonso Alonso en un desayuno informativo como este. No obstante, hace bastantes más tuve la oportunidad de conocerle en plena acción como alcalde de Vitoria. Y las primeras impresiones buenas que tuve entonces se han ido consolidando a lo largo de su trayectoria como portavoz del Grupo Parlamentario Popular primero, lo que se demuestra en el gran número de diputados que están aquí sentados y a los que saludo, y como ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ahora. Su capacidad para el diálogo, su voluntad de consenso y su profunda sensibilidad social y sentido político son sin duda alguna las mejores herramientas para encarar la tarea en la que el Gobierno de España quiere centrar sus máximos esfuerzos: consolidar y extender la recuperación económica para que se traduzca en un mayor bienestar social. La tarea se concentra especialmente en el trabajo diario de Alfonso Alonso para sacar adelante el próximo reto: la agenda social, un conjunto de medidas en que el Gobierno no solo fija prioridades, sino que también reafirma sus principios: la protección social de los ciudadanos y la igualdad de oportunidades para todos, la solidaridad entre generaciones y la sostenibilidad del estado del bienestar en todo momento y ante cualquier dificultad. En definitiva, la política social como forma de garantizar que las personas pueden desarrollar su proyecto de vida y alcanzar sus expectativas de futuro. La política social no tiene que ser solo una serie de propuestas coyunturales, sino que ha de ser una premisa permanente en todas y cada una de las reformas que se adopten. Quiero poner como ejemplo la reforma fiscal, que se ha traducido en una reducción de impuestos para todos, pero mayor para quienes menos tienen o tienen mayores dificultades. Se incorporan ayudas a las familias numerosas o a personas dependientes a cargo, pioneras en nuestro país y que entendemos prioritarias para el bienestar. Porque la protección social no tiene que ser un compartimento estanco, una competencia, una ley determinada, sino tiene que ser la esencia misma de la actuación política. Conviene recordarlo. Y conviene recordar por eso mismo que la principal política social es, sin lugar a dudas, el empleo, porque es la base para la autonomía personal, porque es la base para el desarrollo de las familias y porque es la prosperidad de las generaciones actuales y de las futuras. El empleo es también el mejor instrumento para erradicar la desigualdad, garantizar la cohesión social y extender el bienestar en todos los ámbitos y en todos los colectivos. Por eso hoy quiero poner el acento en los datos que hemos conocido de la encuesta de población activa, de la EPA, que ponen de manifiesto que la recuperación de la economía cada vez gana mayor presencia y que el cambio de tendencia, ya claro, supone la apertura de una nueva etapa. Una nueva etapa que empieza a demostrar que las reformas, a todas luces, generan resultados. La economía ofrece oportunidades, las oportunidades crean empleo y el empleo genera bienestar. Hoy la EPA confirma la tendencia que hemos ido viendo a lo largo de todos estos meses en los datos que se iban anticipando de paro registrado de afiliación.
En 2014, en España se crearon 434.000 empleos. Creo que ese es un buen dato para la economía española y, desde luego, es una buena noticia para más de 400.000 familias. Es una señal en positivo para todos aquellos españoles que siguen esperando una oportunidad. Y también es una señal que nos pone de manifiesto que es realizable el objetivo que hemos comprometido: 1 millón de empleos entre 2014 y 2015. Pero estos datos no son fruto de la casualidad ni de la coyuntura. De hecho, la coyuntura económica mundial, internacional, como ustedes saben, incluso la más cercana, la europea, no es tan favorable como la española. Son consecuencia del esfuerzo colectivo de toda la sociedad española, por el impulso reformista que se ha desplegado desde el Gobierno y por la estabilidad política que lo ha hecho posible. Solo así, esfuerzo de toda la sociedad, determinación a la hora de hacer reformas y estabilidad para sacarlas adelante, se pueden encarar las crisis y se pueden aportar datos como los que hemos visto hoy en la encuesta de población activa. Creo que tenemos que sentirnos, por un lado, reconocidos en esas reformas, que han sido, por otro lado, reconocidas en todo el mundo y avaladas por todas las previsiones. Las últimas, las del Fondo Monetario Internacional, que acaban de revisar, como decía, al alza para España nuestras previsiones de crecimiento. El único país de los grandes que ha sido revisado al alza junto con Estados Unidos. Pero no por ello podemos sentirnos satisfechos. 434.000 empleos está bien, pero hay que hacer mucho más. El empleo sigue siendo nuestra preocupación y nuestra prioridad. Por eso, seguiremos haciendo reformas para que el empleo siga creciendo de forma sólida y sostenida. Entre tanto, mientras el empleo no llegue a todos, la protección social no puede faltar. Por eso es necesario desarrollar nuevos instrumentos legislativos y nuevos marcos de referencia para las políticas sociales. La agenda social, como explicará el ministro, espero, prevé la aprobación de nuevas leyes que fijen con mayor claridad y garantía los derechos sociales, como los exigibles en el ámbito de la protección de la infancia, pero que también contribuyan a facilitar la labor de quienes colaboran en ese objetivo, como las entidades del tercer sector de acción social o las personas que de forma voluntaria, muchas aquí, ejercéis y ponéis en valor la solidaridad que siempre ha caracterizado en todos los ámbitos a los españoles. Por eso la agenda contempla también, la agenda social, nuevas fórmulas para dotar de mayor eficacia todas esas políticas de protección, reforzando la colaboración entre todos los que tienen algo que hacer, entre los responsables, y priorizando las materias que demandan una atención más destacada. En el ámbito social hemos aprobado importantes planes, el de inclusión social, igualdad de oportunidades o los de atención a la adolescencia o la juventud. En esta nueva etapa hay que abrir nuevos marcos en la protección de los derechos de las personas mayores o para asegurar una protección integral a las familias. También nuevos instrumentos para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y salarial y en todos los territorios, en el ámbito urbano y especialmente en el rural. Como ven, no pierdo oportunidad para poner deberes al ministro. También es la tarea que nos toca a los ministros de la Presidencia. También por confianza y por deformación profesional. Hemos trabajado juntos y muy duro muchos años y ahora especialmente para iniciar el proyecto de recuperación del que empezamos a ver frutos. Estoy segura que además con su entusiasmo y con su capacidad se darán nuevos pasos para que se afiance esta senda de crecimiento y de bienestar que llevamos anhelando 7 largos años en España, que ha tenido efectos devastadores, pero que con datos como los de hoy, 434.000 nuevos empleos, podemos empezar a encarar con confianza. Muchas gracias. Muy buenos días, queridas ministras, presidente del Consejo de Estado, presidente del Tribunal de Cuentas, defensora del pueblo. Bueno, veo mucha gente, claro, si empiezo a saludar a todo el mundo. De hecho, es lo que yo debería hacer, saludar a todo el mundo y reconocer el hecho de que estén aquí tantas personas de tantos ámbitos distintos, tan representativos y que han venido todos a escuchar a la vicepresidenta del Gobierno. Yo cada vez que asumo una nueva responsabilidad me presenta Soraya Sáez de Santamaría. Ya no creo que me quede capacidad para muchas más presentaciones.
Pero bueno, en cualquier caso, se lo agradezco y la verdad es que es un orgullo trabajar en el Gobierno de España y un orgullo trabajar bajo la dirección de la vicepresidenta. La política, si no es social en un Estado democrático avanzado, se convierte simplemente en un juego de poder al servicio de intereses particulares. Yo me propongo hoy hablarles de un Gobierno que ha trabajado solo con el objetivo puesto en el interés general, un Gobierno que asumió un compromiso social desde el primer día. Es más, hizo una opción política desde que tomó posesión y esa opción política fue una opción a favor de las personas, una opción a favor de la recuperación del bienestar perdido durante los largos años de crisis económica. Y eran tiempos verdaderamente duros. No quiero dedicar mucho espacio de mi intervención a glosar cómo era la España de finales del año 2011. Es una historia muy dura de destrucción de futuro, de destrucción de sueños, de destrucción de empleos, de pérdida de posibilidades para las familias, para tantas personas, de falta de expectativa para los jóvenes, de inquietud en las personas mayores que veían mermadas sus posibilidades de futuro, veían en riesgo su seguridad y tenían congeladas sus pensiones. Por tanto, era un tiempo difícil y era un tiempo muy duro. Y todas las cosas conducían a una solución que parecía inevitable, que era la pérdida definitiva de confianza en España y en la capacidad de los españoles y de los dirigentes de los españoles, de vosotros los que estáis hoy en esta sala, que dirigís nuestro país desde tantos ámbitos distintos, para afrontar su propia situación e incluso para gobernarse a sí mismos y, por tanto, inevitablemente íbamos a una intervención de nuestro país, un rescate de nuestra economía. Esta, por tanto, también es la historia de un Gobierno que no se resignó y que fue consciente desde el principio que tenía tres herramientas que eran poderosas. La primera, la determinación, la valentía, el coraje de poder marcar una hoja de ruta, de tener una idea clara de las reformas que necesitaba hacer el país y aplicarla. En segundo lugar, la fuerza de la estabilidad, que se va a poner de moda. La vicepresidenta del Gobierno, qué lapsus, suele decir una frase que yo creo que es brillante, resume mucho la situación. Dice: lo que no se pone en valor se pone en riesgo. Todo esto es posible por la fuerza de la estabilidad. Yo lo he vivido ahora, tiene la suerte Rafa Hernando de estar al frente del Grupo Parlamentario Popular, pero lo he vivido estos años en el Congreso de los Diputados. Cómo mantener una mayoría sólida, una mayoría que a pesar del ruido se mantiene constante en el apoyo de una política. Sin estabilidad, sin una mayoría que dé garantía y que dé apoyo a la acción del Gobierno, no es posible hacer nada. Sin la posibilidad de unir y, por tanto, de plantearnos objetivos comunes, creérnoslo y mantener ese objetivo a medio y a largo plazo, es imposible que podamos cumplir las aspiraciones, los objetivos que nos planteamos como país. Y la tercera herramienta poderosa del Gobierno es la confianza en España y en los españoles. Primero, porque esa es nuestra seña de identidad, de la vocación política que representamos. Si no creyéramos en España y no creyéramos en la sociedad española, ¿qué haríamos aquí? Por tanto, es una convicción íntima y es una convicción refrendada por los hechos. España es un país extraordinario que ha sido capaz de superar retos a priori muy difíciles. Fue capaz de salir de su aislamiento, fue capaz de salir de su situación de atraso, fue capaz de incorporarse a una de las primeras economías del mundo y fue capaz también de construir un Estado democrático con unas garantías, con unas libertades garantizadas como muy pocos otros sitios. Y, por tanto, es capaz también ahora de dar la vuelta a esta situación, de recuperar el bienestar perdido y de ofrecer un futuro diferente, un futuro nuevamente de ilusión. Y esta es la senda en la que nosotros estamos. Y yo decía, el Gobierno tomó una decisión e hizo una opción, y lo hizo la primera semana en que llegó al gabinete. Y la decisión fue mantener las estructuras de protección social. Y, por tanto, a la hora de encauzar las reformas y las decisiones difíciles que eran necesarias para dar la vuelta a la situación económica,
para salvar la situación financiera del país y para hacer que el país pudiera volver otra vez a competir, a generar oportunidades y a generar riquezas, se planteó una premisa, y la premisa era: no se tocan las estructuras de protección social y las decisiones tienen que tomarse desde el punto de vista de la justicia y del impacto en la vida de las personas. Y así lo hizo. Y contrasta vivamente con lo que se había hecho antes. Y he aludido a la congelación de las pensiones, pero también a otros recortes más cobardes del gobierno del Partido Socialista, porque eran recortes que permanecían ocultos. Y lo sabe la secretaria de Estado de Presupuestos, lo sabe muy bien. Ocultos en los cajones. Ahí estaban las facturas sin pagar. Ese fue el recorte cobarde, el recorte que no se cuenta. Los 16.000 millones que se debían en la sanidad pública. Los 3.000 millones, y lo sabe también Luis Cayo, que se debían a las entidades del tercer sector, que no cobraban las facturas, que no cobraban los convenios que habían firmado con las administraciones públicas, o los más de 1.000 millones de euros que se debían, y lo sabe también la ministra Báñez, a la Seguridad Social por la atención a la dependencia. Por tanto, hubo que hacer frente a todas estas cuestiones, no solamente una opción desde el punto de vista del mantenimiento de la protección social, sino también una acción decidida para dar la vuelta a una situación ciertamente compleja. Pero el caso es que en el momento peor de la crisis, con una intensidad de destrucción de empleo sin precedentes, no solamente se mantuvieron las prestaciones por desempleo y, por tanto, el esfuerzo fiscal del Estado en ese sentido, sino que se consolidaron planes de apoyo, de ayuda a los parados de larga duración, como es el Plan Prepara, que entonces era un plan provisional y que ahora es un plan permanente, mientras la tasa de paro no baje por debajo del 20%, y que además ha ido teniendo luego un desarrollo. El último desarrollo es las medidas a favor de la inclusión de los parados de larga duración también, con esta nueva ayuda de 426 euros, pero sobre todo con el itinerario personalizado para que esas personas efectivamente tengan un futuro y se puedan incorporar. Por tanto, una acción de protección que está centrada sobre todo en aquellos que más habían sufrido con la crisis económica. Dar seguridad a las pensiones en España. Garantizar que son sostenibles a futuro, atreverse a reformarlo y atreverse a discutir de ello. Y fruto de esa sensibilidad también poder presentar hoy los datos que acreditan el mantenimiento de esa red de protección. Hoy en España hay 400.000 pensionistas más que en 2011. Vamos a llegar ya a un nivel de gasto, 132.000 millones de euros. Es un extraordinario esfuerzo, pero está garantizado. Las pensiones han subido poder adquisitivo todos los años a lo largo de esta legislatura y la pensión media también se viene incrementando. Era de 959 euros en 2011 y es de 1.006 euros en la actualidad. Hay más pensiones y las pensiones son de cuantía superior y los pensionistas tienen garantizado su futuro, y esto formaba parte de la premisa social, de la opción social, del compromiso social del Gobierno de Mariano Rajoy desde el primer día. También el mantenimiento de los grandes servicios públicos en un momento en que la recaudación se había desplomado. La recaudación en España bajó en 56.000 millones de 2007 a 2009. Se desmoronaron los ingresos públicos. Por tanto, en un escenario en el que a duras penas nos financiábamos, en el que teníamos que pagar intereses exorbitantes por la deuda que necesitábamos para sostener nuestro modelo de bienestar, todo esto ha sido posible y todo esto se ha hecho, como decía, por la determinación, la valentía, la confianza en España y la fuerza que da la estabilidad política en tiempos de zozobra. De hecho, todos los tiempos son de zozobra cuando no hay estabilidad política, y creo que eso es algo que debemos tener muy presente. Desde el punto de vista de las reformas de los grandes servicios públicos, la visión va más allá, no solamente evitar esa situación de rescate a la que estaba abocada España y que no se ha producido y que seguramente es la mayor aportación social del Gobierno. Ya vemos lo que ha ocurrido en otros países que sí estuvieron sujetos a esa situación de rescate, y hemos visto cómo las pensiones bajaban un 10% o cómo se despedía
a los empleados públicos y cómo todas esas amenazas no se han materializado en nuestro país. Pero se ha cometido una reforma de la sanidad que yo quiero poner en valor, porque hoy la sanidad española, contrariamente a lo que se dice, primero sigue siendo una de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Sigue siendo una suerte ser español cuando uno piensa en la sanidad. Sigue siendo una suerte porque seguimos teniendo los mejores profesionales y seguimos teniendo un sistema que asegura de manera universal, más universal que antes. Y conviene decirlo, porque a veces hacen críticas que no tienen fundamento, pero hoy en España hay más tarjetas sanitarias que en 2011. Hay menos población, pero hay más tarjetas sanitarias que en 2011. Y hoy en España hay 700.000 españoles que no tenían tarjeta sanitaria, que tienen tarjeta sanitaria ahora, pero no la tenían antes. Por tanto, conviene hablar con los datos e intentar decir la verdad. Un sistema que es más justo, que ya no cobra los medicamentos al que no lo puede pagar. Siempre ha habido copago en farmacia y siempre ha habido participación del usuario en los medicamentos. Lo que pasa es que otros sistemas eran más injustos. Otros sistemas cobraban el 40% del coste del medicamento a los parados de larga duración. Este sistema quiere que la participación de los usuarios, de las personas, se ajuste a su capacidad económica. Y nosotros pensamos que eso es justo. Y nosotros pensamos que eso lleva a un uso más eficiente. Y nosotros sabemos que si hay un uso más eficiente en farmacia, me mira con inquietud el presidente de Farmaindustria, pero si hay un gasto más eficiente en farmacia, nuestro país tendrá capacidad de acoger, como está teniendo capacidad de acoger, y luego me referiré más despacio a este asunto, las innovaciones que abren puertas de esperanza para enfermedades, para patologías que antes no tenían esa esperanza y que no tenían una visión de futuro. Y es lo que nos está ocurriendo ahora mismo en la situación de la hepatitis C, pero que nos puede ocurrir también en la incorporación de nuevos fármacos, nuevos tratamientos, nuevos desarrollos de investigación que se van incorporando. O gestionamos bien, o si no gestionamos bien, seremos incapaces de afrontar ese reto, y estoy convencido que las medidas que se han tomado nos acercan a la posibilidad de poder acoger esa innovación y, por tanto, poder mantenernos en una posición puntera, una posición pionera en Europa y en el mundo en la oferta que hacemos al conjunto de nuestros ciudadanos. Es una sanidad más cohesionada, porque se ha establecido una cartera básica común y eso es muy importante. Y yo lo siento así. El otro día presidí por primera vez el Consejo Interterritorial de Sanidad. Creo que hay ahora mismo una conciencia por parte de todos, de los responsables en las comunidades autónomas, de que los grandes retos de futuro solo los podemos afrontar juntos y que, por tanto, la cohesión no es algo que impone o que se impone desde el centro. La cohesión es algo que se demanda para poder ser eficaces. Lo hemos visto en la manera en que España ha podido afrontar la crisis del ébola. Y la red de hospitales que ya hemos establecido, que tienen capacidad, como no habíamos tenido nunca antes, de afrontar una crisis sanitaria si se produce de este tipo en España. Eso se ha hecho colaborando, se ha hecho con cohesión, se ha hecho confiando. Y, por tanto, ese camino de la coordinación y de la cohesión es el camino que nos da mejores garantías para el futuro. Es una sanidad mejor gestionada. Mejor gestionada hablaba de la gestión en farmacia, la compra centralizada de los medicamentos o la lucha contra el fraude. Es que estábamos perdiendo 1.000 millones de euros al año en turismo sanitario. Y, en fin, tenemos muchas necesidades en nuestro país. Somos el país más solidario de Europa. Somos el país que más derecho concede a aquellos que en otros países no tienen ninguno. El país de Europa que mejor trata a aquellas personas que están en nuestro país en situación irregular. También trata muy bien a los extranjeros que visitan nuestro país, porque este es el país más acogedor del mundo. Pero, hombre, 1.000 millones de euros de pérdida en turismo sanitario no era una situación razonable. Es una sanidad más moderna, porque hemos avanzado también en la implantación de las nuevas tecnologías, en la receta electrónica, en la historia clínica o en la tarjeta sanitaria. Yo quiero que sea una sanidad cada día más centrada en los profesionales. La sanidad tiene que girar en torno al paciente. Y es verdad que el paciente ha cambiado y va cambiando,
que hay un proceso de envejecimiento de la población y que pues, lo que más vemos ahora son las patologías crónicas, personas que además tienen más de una patología a la vez. El esquema clásico del hospital de agudos pues va evolucionando y ese es un gran reto para nuestra sanidad. Eso lo pueden hacer los profesionales, pero hay que apoyarse sobre ellos. En España estamos gastando 64.000 millones de euros en gasto sanitario público. Esta es, para las comunidades autónomas supone de media la tercera parte de su presupuesto. Eso es lo que supone de media la sanidad. Hay oscilaciones, pero viene siendo así. Son muchos recursos. Otros países, pues puede que sean más ricos, gasten más. Algunos gastan más y tienen peores sistemas de salud, con menos cobertura, con menos opciones y donde es más importante ser rico o ser pobre. En España no, es un sistema mucho más universal y mucho más justo a la hora de ofrecer sus prestaciones. Es un sistema que genera una gran satisfacción. 8 de cada 10 españoles, según el último barómetro sanitario, están muy satisfechos con la atención que reciben en la sanidad pública. La mayoría de los encuestados elegirían la sanidad pública para recibir la atención sanitaria. Y eso es un orgullo, y eso es algo que está muy bien. Quizás no pasa con otros grandes servicios públicos, con la sanidad sí pasa. Los españoles la valoran y, por tanto, el servicio que se da es muy bueno. Y decía, pero quizás cueste menos que otros, pero cuesta menos que otras porque nuestros profesionales, es verdad, están menos pagados que los profesionales en otro sitio. Por tanto, nosotros debemos ser muy conscientes del esfuerzo que hacen en la preparación, en la formación, en la cualificación, en la calidad de los profesionales que tenemos y del esfuerzo que hacen todos los días para ofrecernos esa sanidad en España, que es uno de los elementos competitivos, de los elementos de calidad que tenemos aquí. A mí me gustaría, como ministro de Sanidad, que se deje de hablar mal de la sanidad española, que se deje de poner permanentemente en tela de juicio y que haya un poco de responsabilidad por parte de todos. Es que es un enorme valor que tenemos y necesitará mucho apoyo para los retos que tiene que encarar. Nosotros lo queremos hacer desde el pacto y el acuerdo con los profesionales de la sanidad y con aquellos que tienen la responsabilidad de la gestión. Pero me parece que al menos si hablamos de, porque muchas veces se habla de la posibilidad de un pacto de Estado, lo primero que tendremos que hacer es dejar de hablar mal de nuestra sanidad y hablar como hablan los españoles cuando le hacen una encuesta, hablar bien y hablar de la capacidad que tiene también para asumir los retos que marca el futuro. El Gobierno hizo reformas en todos los ámbitos sociales para consolidar los servicios públicos, también en la educación, porque la cuarta parte de los estudiantes españoles abandonaban el sistema antes de cumplir los 16 años, sin ningún título debajo del brazo, ninguna cualificación, carne de paro, o de trabajo precario, o de trabajo inestable. Esa es la verdadera apuesta de futuro en España. Ha habido un desarrollo estos años de la formación profesional sin precedentes que está conduciendo a la reducción de esa tasa de abandono. Y hay un esfuerzo también porque la formación no termina en la formación obligatoria, ni siquiera en la formación reglada. Y la ministra de Empleo lo sabe porque está cometiendo una reforma de la formación que es la piedra angular sobre la que construir el futuro de nuestras posibilidades de competitividad como país, que es nuestro capital humano y la formación que hagamos de nuestros jóvenes y de nuestros trabajadores. Esa es la clave, y es la clave de competir y de ganar el futuro. Y sobre todo es la clave de construir un país en términos de igualdad. Hay una enorme desigualdad en los niveles de formación de los españoles entre los que están más formados y los que no tienen ninguna formación. Y eso es lo que nosotros hemos de corregir. Las reformas del Gobierno salvan el estado del bienestar en el corto plazo cuando está amenazado por la crisis y garantizan una protección social mientras estamos recuperando el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar. Pero miran más allá para que el país sea más fuerte mañana y tenga capacidad verdaderamente de competir y cualifica a sus personas. Y eso es lo importante, y esa es la visión. Y esa es la visión que ha aportado Mariano Rajoy desde la sensatez en España y el rumbo que, desde mi punto de vista, tenemos que mantener. Y la razón por la cual, cuando a mí me hacen ministro de Sanidad, Servicios Sociales, dice, pues la política social. La política social no es sectorial, la política social es el alma del Gobierno.
Y nosotros somos conscientes de que para que los jóvenes tengan oportunidades aquí y no se tengan que ir, pues hay que hacer reformas en todos los ámbitos para que el país pueda competir. La vicepresidenta me habla de la agenda social que vamos a poner en marcha y es muy importante, porque es una agenda social que quiere apoyar a las familias, que quiere apoyar al tercer sector. Vamos a presentar ya la ley del tercer sector de acción social, que quiere reconocer el espíritu solidario de los españoles, y vamos a presentar la ley del voluntariado, que ella también citaba, la ley de la protección de la infancia y la adolescencia. Me parece una ley esencial, y sobre todo la familia. Apoyar, esa es la red más básica de protección y es la que está sometida siempre a un mayor estrés y por tanto la que tiene que ser protagonista de las políticas públicas. La secretaria de Estado prepara un plan de familia. Yo espero que le podamos dotar de mucha potencia a ese plan, porque me parece muy importante, no solo en el mensaje que se manda, sino en las necesidades específicas que tiene. Pero el Gobierno hace una reforma fiscal y la hace para las familias. Y la hace para ayudar a aquellos que menos tienen, sobre todo para proteger lo que es el elemento básico que conforma una sociedad, la primera red de protección, la clave de la socialización, donde los niños aprenden a ser ciudadanos, personas, a relacionarse, en fin, ese es el elemento central, lo que nos ha hecho siempre fuertes, lo que ha distinguido también a un país como España, la fortaleza de sus estructuras familiares, y lo que distingue también a un país avanzado de un país que es menos avanzado. Por tanto, tenemos que centrar los esfuerzos de futuro, cuando hablamos de la agenda social, sin duda en la familia y sin duda en aquellos que realizan acción comunitaria, acción social, que lo hacen desde el tercer sector, que lo hacen de manera generosa y que lo hacen además en España de una manera avanzada y muy profesional. Tenemos que centrarnos ahí y lo tenemos que hacer desde los planes que nosotros impulsamos en la agenda social, pero lo tenemos que hacer desde cualquier ámbito de gobierno. Y a mí lo que me satisface encontrar es que desde todos los departamentos del gabinete hay una perspectiva social a la hora de poner en marcha las políticas. Si hablamos de algo que la gente o los detractores, no sé si del Gobierno, de España, de la ley de la gravedad, de lo que fuera, ¿no?, ponían siempre en cuestión o contraponían que era la reforma del sistema financiero, Zapatero estaba reformando a su manera el sistema financiero. Comercializó más de 20.000 millones en preferentes. En el 2009, más de 11.000 millones. ¿A quién le comercializaba ese producto? ¿Esa era la manera de capitalizar a los bancos españoles que tenían problemas? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Los pensionistas, los jubilados, los que no tenían información, los que menos se podían defender? ¿Hasta 20.000 millones, más de 20.000 millones de euros? Nosotros hemos hecho una reforma financiera con valentía y eso ha permitido que más de 300.000 personas preferentistas hayan recuperado su dinero. Pero contrasta vivamente. ¿Cuál es la perspectiva social? Porque si hay un problema en el sistema financiero, o se arregla o vamos al colapso del país. Es como, lo decía muchas veces el presidente del Gobierno, es como el sistema circulatorio. Claro, vamos a un infarto del país. Por tanto, hay que acometer eso con decisión, pero lo que no se puede hacer es acometer eso haciéndolo residenciar con engaño sobre aquellos que tienen menor capacidad. Y por eso es una perspectiva también social. Por otra parte, protege también los ahorros de las personas y, por tanto, garantiza que el país puede salir adelante, que puede volver la financiación a las familias, que puede volver la financiación a las empresas, que puede volver la financiación a la iniciativa social, a la iniciativa de las personas, a la iniciativa de las empresas que crean empleo y que crean riqueza y financian los servicios públicos y a la iniciativa de las personas que participan en la sociedad para hacer de su país un país mejor. Cuando se hace una política energética bajo la premisa la tierra pertenece al viento, y dado que el viento pues debe pertenecer a alguien, ¿no?, el resultado es que de 2004 a 2011 la factura de la luz sube un 70%, la que pagan las familias, porque la factura de la luz sí que pertenece a las familias, y es muy puntual. 70% de subida.
hemos hecho una reforma de la energía. Algunos estaban descontentos porque es verdad que había que afectar a algunos intereses que, nosotros tenemos que proteger todos los intereses, pero algunos quizás estaban recibiendo en demasía, que me perdonen los afectados, pero esto es así y hay que tomar decisiones desde la justicia. Y desde entonces, pues el año pasado la factura de la luz bajó el 4,9%. Es que subía al 7% todos los años. Eso es una perspectiva social, porque se hace una política energética con una prioridad, no solamente eliminar el déficit que teníamos, se hace con una prioridad, competir y proteger a las familias. Y, por tanto, la perspectiva social no se tiene que incorporar solamente en las acciones de los ministerios que están llamados sociales, sino en todos los demás. Y eso es lo que ha hecho este Gobierno, y ha sido muy consciente de que lo estaba haciendo así desde el primer día. Cuando se hace una reforma en la justicia, también. Y ahora, por poner un ejemplo, las víctimas de violencia de género. Y es algo en lo que tenemos que seguir concienciados, pero concienciados todos los días y todos. Pues ahora ya no tienen que pagar. Se les ha puesto justicia gratuita y es que eso es lo razonable. No olvidarse cuando uno está haciendo una política de que estamos trabajando para las personas y que nuestra única vocación como Gobierno es una vocación social, de recuperación del bienestar. La reforma laboral es el mejor ejemplo y hoy es el mejor día para Fátima Báñez y me alegro muchísimo. Y me alegro de que sea así, porque no era fácil de hacer, pero consigue que con unas tasas de crecimiento mucho menores seamos capaces de crear empleo. Y antes España tenía que crecer al 3% para crear empleo. Ahora somos capaces de transformar cada punto de crecimiento del PIB en nuevos puestos de trabajo. Y además en puestos de trabajo que van teniendo cada día mejor calidad. Por tanto, cada puesto de trabajo que se consigue no es solamente un proyecto de vida que se relanza y una confianza que nace otra vez. También es asegurar los puestos de trabajo que ya existen, ¿no? Después de una época de destrucción muy intensa. Y esa es la clave de cualquier política social, la clave de la incorporación de las personas con discapacidad. El otro día visitaba con Miguel Carballeda, con los amigos de la ONCE y del Unión, un centro suyo de empleo. Es extraordinaria la labor que se hace allí. Me decían, la mejor medicina de la discapacidad es el empleo, es la inclusión. Cada vez que hemos aprobado un plan, y aprobamos un plan de discapacidad con mucha ambición y con apoyo del Ministerio de Empleo, porque aquí todos los ministerios menos el de Sanidad tienen dinero. Bueno, pero cada vez que se aprueba una bonificación, un apoyo, y ojalá podamos ir también de verdad creyéndonos que la incorporación de las personas con discapacidad al empleo es el futuro, pues hay una respuesta extraordinaria y hay una respuesta de gente que es capaz de superar unas barreras y que constituyen una gran lección para el trabajo de los responsables públicos. Yo antes era portavoz, me quitaron de portavoz para que no hablara tanto. Pero me sigue gustando hablar y me sigue apasionando todo este trabajo y todo lo que vamos a poder hacer. Les prometí que les hablaría algo de la hepatitis C y del reto que supone, pero ejemplifica muchas cosas. Es lo primero que he encontrado al llegar al Ministerio, bueno, primero más complicado, ¿no? Y todo el mundo lo ve como un problema. Esto es un problema. Esto no es un problema, esto es una oportunidad. Es que no había un tratamiento eficaz. Solamente la solución era tratar de cronificar la enfermedad, de que no avanzara. Es que ahora hay tratamientos que abren la puerta a la curación y, por tanto, nos sitúan en un horizonte, no digo el año que viene ni dentro de 2, pero un horizonte, y por eso estamos haciendo un plan estratégico de forma seria hacia el futuro, un horizonte en que la hepatitis C sea una enfermedad rara en España, pero para eso hay que trabajar no solamente en un fármaco, hay que trabajar también en conocer bien qué es lo que ocurre, en establecer políticas de prevención, en tener cribados adecuados para saber quién es portador o no es portador de la enfermedad, qué perspectiva tiene de desarrollarlo, en fin, en hacer un trabajo serio de la mano de la capacidad científica, profesional, clínica que hay en España, que es extraordinaria. Y eso es lo que hay que hacer, y a partir de ahí, España es un país pionero en todo, en lo que tiene que ver con la salud pública, lo ha sido siempre. Y será capaz naturalmente de atender, y está atendiendo ya, y ya están llegando los fármacos. Y por tanto no hagamos demagogia con estas cosas, sintámonos orgullosos de lo que podemos hacer y considerémoslo una enorme oportunidad. No es frustrar las esperanzas con qué discurso, es una gran oportunidad y por tanto
Un reto que nos tiene que... Yo ya sé que es muy difícil y nosotros trabajamos las dificultades y para eso ponen a un político, porque si no, no pondrían a un político. Y a veces les digo, oye, redúceme esto a un problema político, pero yo no voy a discutir el problema científico, no, dime cómo es, luego vemos cómo solucionamos. Y claro que hay soluciones y capacidad de generar, y yo quiero dar en ese sentido un mensaje de optimismo. He repasado algún ámbito, como digo, hablaría mucho más tiempo, pero no tengo tiempo. Entonces, sí, quiero cerrar con lo que les estaba diciendo. Este Gobierno es un Gobierno que ha actuado desde el principio con una opción política determinada que era un compromiso social. Ha orientado todas sus políticas y va a orientar también todos sus planes de futuro, en el convencimiento de que solo un país que compite sobre bases sólidas, que tiene estructuras fuertes, es capaz de generar nuevas oportunidades, de generar empleo, y que en torno al empleo, a la puesta en valor de los elementos que nos hacen fuertes, de las familias, de la acción del tercer sector de acción social, del trabajo de calidad que hacen ustedes todos los días, entonces tenemos una extraordinaria oportunidad como país. Pero esa oportunidad depende de que queramos a España, que confiemos en ella, que hablemos bien de España alguna vez, sobre todo en público, porque yo en privado supongo que se habla muy bien, y que hablemos bien de España fuera de un estadio de fútbol. En fin, hay que hablar bien de España. Y confiemos en nosotros mismos. Y ya para meter mi mensaje político, porque me lo creo y además es verdad, y es que los hechos lo demuestran, nos demos cuenta que la fuerza de la estabilidad, de la razón, de la verdad, la fuerza de las políticas sensatas es lo que nos va a dar garantía de salir adelante, de recuperar el bienestar y de volver a crecer. Nos dijeron, la crisis vino de fuera. El otro día veía yo el Fondo Monetario Internacional. Resulta que ahora somos los que más crecemos de Europa. Se mejoran las previsiones de Estados Unidos y de España. Y si la crisis vino de fuera, yo me pregunto, entonces, ¿de dónde viene la recuperación? Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señor ministro. El padre Ángel de Mensajeros de la Paz dice, ministro, las ONGs somos colaboradores junto a las familias, somos un ente social especial y queremos estar más presentes. Le dice el padre Ángel, gracias por esa nueva agenda social, Dios te bendiga. Constantino Flores dice, ¿alguna novedad respecto a la acción de Gobierno en cuanto al tercer sector y al voluntariado al que se ha referido usted en su intervención? En el próximo Consejo de Ministros se van a adoptar acuerdos en materias relacionadas con el tercer sector. José Luis Rosselló dice, en el desarrollo del espacio de colaboración entre sanidad y servicios sociales, ¿qué previsiones tiene el Ministerio? ¿Se ha fijado un calendario? Bien, bueno, yo entonces estoy en condiciones de anunciar, hoy es jueves, mañana viernes llevaremos al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley del tercer sector de acción social y también el anteproyecto de ley del voluntariado. Por tanto, ya vamos a ir dando cumplimiento a la agenda. El presidente es exigente y la vicepresidenta es ejecutiva, ¿no? Y la agenda es la que es y nosotros tenemos una gran ilusión en sacar adelante esas dos leyes. Son fruto de un diálogo que se ha llevado en el Ministerio, ha llevado la secretaria de Estado y ha llevado la ministra Ana Mato, de cuya labor he puesto en valor porque es una muy importante labor la que se ha hecho este tiempo y lo han llevado con mucho diálogo. Yo creo que hay que agradecer la disposición que han tenido las ONGs, el Padre Ángel y toda la gente del tercer sector de acción social. Esta es una ley que no ha existido y una regulación que no había y que necesitaban y por tanto es muy importante, y la ley del voluntariado pues viene a sustituir a una ley que ya tiene 20 años. La sociedad ha cambiado mucho, por tanto hay que dar una nueva respuesta y se le quiere dar un empujón a la acción solidaria, un reconocimiento desde el Estado y nuevas herramientas para que pueda ser eficaz. Pero mañana irán a Consejo de Ministros. Carmelo Angulo, presidente de UNICEF, dice, ¿cuándo está prevista la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley de infancia, que ha contado con un grado alto de consulta y que representaría mejoras importantes sobre la reglamentación anterior?
Pues este también es un asunto que está maduro y mañana no va, pero yo espero que pueda ir también en las próximas semanas. Cristina Martín, de Hispanidad, dice: tras dar marcha atrás en la reforma del aborto y solo arreglar el consentimiento paterno en los casos de menores, tiene miedo a que el voto católico no respalde al PP en las próximas elecciones. ¿Tiene pensado recibir pronto a las asociaciones pro vida que se manifestaron con éxito de convocatoria hace unos meses? No, nosotros tenemos que escuchamos a todo el mundo, naturalmente, también a las asociaciones pro vida. El asunto del consentimiento de las menores, pues no es un asunto baladí. Además es un compromiso de nuestro partido en programa electoral. Creo que tiene un consenso social muy amplio, pero todavía no está resuelto. Yo espero que se pueda resolver muy pronto, porque ese es un compromiso que nosotros hemos adquirido y lo vamos a poner en marcha. Y respecto de la religión, pues bueno, yo soy católico, otro no es católico, pero vamos, yo en fin, yo creo que la religión está en un lado, la política está en otro. Yo respeto todo. Luis Carlos Torres dice: la Comunidad de Madrid ha convocado plazas de enfermería para muchos hospitales, excepto para los hospitales que iban a privatizarse, y este dato es interpretado en el ámbito sanitario como un indicio de que todavía pende sobre esos hospitales la amenaza de su privatización y de que la forzada retirada de ese proyecto por parte del Gobierno regional fue solo un movimiento táctico y no una renuncia a ese propósito. ¿Tiene usted algo que decir en relación con este tema? Se hace mucha demagogia con las fórmulas de gestión. Las fórmulas de gestión son las que la ley permite, por cierto, legislaciones que han seguido siempre en vigor y se utilizan en todas partes. Y es muy importante la fórmula de gestión, pero no es tan importante desde el punto de vista del paciente que va a ser atendido. Lo importante es que tenga derecho a una sanidad pública, gratuita, de calidad. Eso es lo importante, y a partir de ahí pues hay distintas posibilidades para gestionar un hospital y se eligen unas o se eligen otras, y lo que hay que hacerlo es hacerlo bien. Lo que es verdaderamente sorprendente y llamativo es que alguien gobierne una comunidad donde gestionan así muchos hospitales, y no voy a dar nombres de hospitales, porque parece que ese hospital es peor, que no es verdad. Hay hospitales magníficos que tienen fórmulas de gestión indirecta. Pero hay quien gobierna esas comunidades y luego hace un discurso encendido, ¿no?, desde la izquierda. En Andalucía hay hospitales gestionados así, según ellos privatizados, que son magníficos hospitales, seguramente lo hacen muy bien, y lo hacen en un gobierno. Yo no sé ya si es un gobierno de coalición o no voy a calificar la situación de ese gobierno, pero un gobierno en el que, de momento, que yo sepa, está también Izquierda Unida. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: ministro, ¿cómo se puede evitar en el futuro precios abusivos en medicamentos como en el caso de la hepatitis C? ¿Hay alguna manera de poner de acuerdo a los países europeos y negociar juntos los precios ante los laboratorios? Israel García Juez, de Promecal: ¿se van a dar los medicamentos necesarios a los enfermos de hepatitis C, por caros que sean? ¿A partir de cuándo a todos los enfermos? Y Fidel Escoriaza, de Press 5, dice: ¿qué le parecen las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, aquí presente, que tachó de codiciosos a los laboratorios farmacéuticos y sugirió la posibilidad de expropiar patentes? También está el presidente de Farmaindustria, por cierto. Bien. Respecto de la primera cuestión, en la negociación conjunta de precios o la acción coordinada desde la Unión Europea, creo que tenemos que avanzar mucho más. Es verdad que es la Agencia Europea del Medicamento la que permite la introducción de nuevos medicamentos en Europa, y a partir de ahí pues ya nos ponemos a trabajar en cada uno de los países para incorporarlos, darles precio, ¿no? Y establecer también las guías terapéuticas de acuerdo con los cuales hay que prescribirlos. Este es un proceso muy complejo y un proceso en el que, por cierto, vamos por delante de otros países. Pero hay que avanzar en la negociación conjunta. Respecto de esta cuestión, quiero poner un ejemplo, que es el del ébola. En el ébola sí hay un acuerdo de compra conjunta para los equipos de protección,
Lo que pasa es que, como siempre ocurre en estos casos, cuando se ha puesto en marcha eso, nosotros ya habíamos comprado los equipos de protección. Pero ahora ya lo que tengamos que comprar en relación con esa cuestión, pues hay una compra centralizada y una compra conjunta en Europa. Y ojalá podamos ir avanzando en ese camino. Pero para indicar lo verde que está todavía ese recorrido, la compra centralizada de medicamentos en España es de ahora. Y todavía no hemos conseguido que se incorporen todas las comunidades. Hay una comunidad que quiere ir por libre, pero yo creo que por razones políticas, no por ninguna otra, porque en Andalucía tiene otro sistema. Pero vamos, el esfuerzo de poner de acuerdo para una compra centralizada de medicamentos primero se ha hecho en España. Ojalá podamos avanzar en Europa y yo creo que eso no es tan fácil. Nosotros hemos entablado contacto con algunos otros países europeos, y no quiero decir cuáles, para coordinarnos un poco y ver si hay posibilidades de desarrollo para incorporar especialmente las innovaciones que son más caras. Aquí se dice el precio es abusivo, no sé, claro, todo eso es muy relativo, si es abusivo o no es abusivo. Y cuanto mejor sea el precio para nosotros, pues más posibilidades tendremos, como es natural. Yo entiendo, la innovación hay que financiarla, porque si no se financia, pues no habrá innovaciones. Y la innovación es lo que permite que haya soluciones que antes no había. Eso tiene un punto de justicia. Y ese es el punto que nosotros tenemos que encontrar. Hay fórmulas de negociación, establecimiento de techos de gasto, establecimiento de fórmulas de riesgo compartido. En fin, nosotros estamos en ese esfuerzo de negociación, y lo que quiero decir es que ahora mismo nosotros habíamos estimado que con las guías terapéuticas, pero realmente no teníamos los datos, por eso hacemos el plan estratégico y queremos tener una visión de conjunto. Con las guías que ya están aprobadas, las comunidades autónomas tienen la responsabilidad y la obligación de garantizar que los nuevos tratamientos de hepatitis C que sean indicados de acuerdo con esas guías lleguen a los pacientes. Eso ya está aprobado. Nosotros estimamos que eso podía afectar a entre 5.000 y 7.000 pacientes, pero no lo sabemos realmente porque tampoco había un censo de pacientes. Por tanto, estamos haciendo esa labor y ese trabajo serio. Y yo creo que teníamos ya, y lo aseguro, tenemos capacidad, el sistema tiene capacidad para financiar la indicación de los tratamientos en los términos que está ahora, y yo creo que tendremos capacidad y tendremos margen, y creo que habrá disposición a la negociación para garantizar la prescripción de los tratamientos con arreglo a lo que nos indiquen los expertos en el plan estratégico. Ese es el trabajo, pero yo quiero dar un mensaje en ese sentido de confianza. Aquí se pueden hacer discursos muy fáciles, pero lo que tenemos que hacer es políticas muy serias, y en ese es en el trabajo en el que estamos. Claro, cuando se incorpora un medicamento en Europa, pues se le da un plazo de exclusividad de mercado. Eso es legislación comunitaria. Yo no sé si la legislación comunitaria y la legislación internacional de protección de patentes se puede revisar. Creo que es un debate que está bien hacer, y que es un debate porque esta es una preocupación no solamente en España, sino en todo el mundo, y no solamente en Europa. Y claro, es que hay sistemas. Un sistema nacional de salud como el español, pues hay en España y en muy pocos países. En otros sistemas son sistemas de aseguramiento privado, y el acceso a los fármacos pues también les causa muchos problemas. Las aseguradoras están en circunstancias muy difíciles a la hora de poder financiar, y muchos asegurados pues a lo mejor no van a poder llegar a que se le... gracias a Dios, pero no sé, gracias a la historia de España y a todo lo que hemos hecho juntos, ¿no? Pues tenemos un sistema de salud como el que tenemos, pero no es el mismo en otros sitios, y nuestro sistema creo que está más preparado para dar respuesta que otros. Francisco Fernández, de Diario Médico y Correo Farmacéutico, dice: la gripe, como cada invierno, subraya el valor de la asistencia primaria. Muchas voces reclaman más inversión en este primer nivel para que sea más resolutivo y para potenciar la prevención. ¿Qué opina y qué papel debe jugar en esto la red de farmacias? Isabel Oriol, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, dice: el 40% de los cánceres se podrían evitar. La prevención es y será clave para la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Qué va a hacer el Ministerio para promover más la prevención y hábitos saludables como el de no fumar? ¿Para cuándo una asignatura de educación para la salud? Bien,
En el currículum que se ha aprobado está incorporado también la perspectiva de salud bueno, el último es el bachillerato, pero también en la educación primaria, y esto tiene que estar en la escuela, y en la escuela y en la familia. Y la escuela y la familia es la que educan, son las que educan para la salud. Hay camino que hacer. Nosotros este año lanzamos varias campañas, pero vamos trabajando sobre todo trabajar con el tercer sector es muy interesante, con las asociaciones, etc., ¿no? Y creo que ese es el trabajo que hay que seguir intensificando, y ahí se notan avances. Y salen nuevos hábitos, algunos se van corrigiendo, ahora se fuma mucho menos, el ministro lo lleva ahí, pero he leído que ha bajado la venta de cigarrillos a niveles de hace 50 años, ¿no? Y eso quiere decir que los hábitos están cambiando. Y eso es bueno, y eso es la política de prevención, que es el futuro. En las dos cosas que se han señalado, prevención y atención primaria, pero la atención primaria no es por la gripe. La atención primaria es que tiene que ser clave como hemos dicho, está cambiando la situación del paciente, y por tanto la sanidad tiene que cambiar en España y tiene que tener mucho más protagonismo, sin ninguna duda, la atención primaria, y en esto hay unanimidad. En la gripe, pues este año llegaba tarde porque el invierno llegaba tarde. Pero ha llegado el invierno, hoy hacía un frío espantoso, y ha llegado la gripe, y hay gripe. Y por tanto, bueno, pues tarde, pero con fuerza, ¿no? Y eso vuelve a ser nuevamente, como cada año, un reto para el sistema. Quería hacer una mención al papel de la red de farmacias. Está Carmen ahí mirándome. Pero realmente el sistema de farmacia comunitaria que hay en España es extraordinario. Da una seguridad y una calidad a la hora de la prescripción de los medicamentos, porque tenemos personas muy formadas, muy implicadas, y yo quiero reconocer la defensa y el papel de la farmacia comunitaria en nuestro país, y que está infrautilizada, y que los farmacéuticos tienen que incorporarse cada vez mucho más como agentes verdaderos del Sistema Nacional de Salud, que tienen un papel, y creo que también ese es el futuro de desarrollo y de puesta en valor de la farmacia comunitaria. Puesta en valor con la frase, si no ponemos en valor la farmacia comunitaria, a lo mejor la ponemos en riesgo, pero vale mucho. Yo creo que tiene un papel. Naturalmente, ahora que las farmacias se llenan de gente que tiene gripe, y que, por tanto, pues muchos farmacéuticos dan una orientación que es muy valiosa. Y esa colaboración que se realiza con el Sistema Nacional de Salud, pues merece tener un desarrollo más profundo. Mercedes Piñeiro, de Manos Unidas, dice: en nuestra organización seguimos muy preocupados por el ébola en África y seguimos aumentando nuestra presencia. ¿Cuál es la postura del Ministerio ante un problema que, si no erradicamos en estos países, se convierte en un grave problema para España? Quiero decir que los brotes en África Occidental, como parece últimamente hay alguna noticia mejor, están remitiendo. Y eso yo creo que es bueno, pero claro, eso se ha dejado por el camino no solamente muchas familias destrozadas y muchas personas que han muerto, han sufrido, sino que luego el día después todavía no ha terminado el brote, pero el día después del brote hay que reconstruir los sistemas en esos países, y por tanto hay una necesidad fuerte de cooperación. Pero más allá de la cooperación, y la cooperación es muy importante, lo que nos enseña la crisis del ébola es que la protección de la salud ya no se hace necesariamente en casa. Es decir, que ni en el ámbito de una comunidad autónoma, ni siquiera en el ámbito de un país, sino que para proteger la salud de nuestros vecinos a lo mejor hay que actuar fuera. Y que eso va más allá de una idea de cooperación, de solidaridad internacional o de generosidad de un país, sino que es la acción básica de prevención, de protección de la salud, que ya no conoce fronteras. Y por eso nos tiene que llevar a una reflexión sobre un cambio de paradigma y, por tanto, un cambio en la capacidad que tengamos de respuesta para actuar en el exterior. Y hasta ahora nuestra capacidad de respuesta para actuar en el exterior pues pivota mucho sobre algunas organizaciones, pero creo que tiene gran capacidad de desarrollo en el propio Sistema Nacional de Salud, y esta es una reflexión que quizás es un poco temprana, pero que ya el otro día pues se realizó, o la realicé yo, pero vamos, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, pues tenemos que ir pensando en ello. Ya no es que mi ámbito es este y no, aquí no hay fronteras. También se garantiza la salud de los españoles trabajando en África. Paco Ramírez, de Colegas,
Le pregunto cuál es su posicionamiento sobre la inclusión de las parejas homosexuales en la actual ley de violencia de género para conseguir una protección similar a la de las mujeres víctimas de violencia por sus parejas hombres. Bueno, yo ya saben que siempre he defendido la protección de los derechos, la igualdad de los derechos, en fin, que no hubiera ninguna discriminación de nadie por razón de su elección, de su orientación sexual. Por tanto, esa libertad hay que garantizarla de manera absoluta, y la violencia que se produce en el ámbito familiar, como no podía ser de otra manera. Ahora, las están sufriendo las mujeres. Hay un problema que nos sobrecoge cuando vemos que se produce un crimen o que se produce un asesinato. Este año ya llevamos 3 casos de violencia de género, 4 asesinatos, nos han conmovido también. Es verdad que los casos de asesinato en su número han ido descendiendo, y es bueno que cada vez nos golpee con mayor fuerza y nos indigne más que esto pueda ocurrir. Por tanto, hay miles de mujeres en España que están en esa situación. Hay que trabajar mucho para la detección precoz de la violencia de género. Todavía hay muchos casos que no se denuncian, hay falta de confianza o de perspectiva de que se puede salir de la violencia de género, y hay un trabajo muy importante que hacer en los adolescentes y en las personas más jóvenes para que no establezcan conductas de tipo machista o de desigualdad, porque hay signos que son preocupantes en algunas conductas y en algunas cuestiones que se ven en la red, y nosotros nos queremos implicar en ese asunto y haremos una campaña a favor de la igualdad en la adolescencia y una educación en valores de los jóvenes y de los adolescentes, ¿no? Porque a veces vemos patrones de conductas que nos retrotraen a otras épocas y que son impropios de nuestro tiempo. Por tanto, hay una enorme labor, pero realmente son las mujeres las que están sufriendo y las que son víctimas de la violencia de género en España. Y España es un país que ha reaccionado, ha puesto en marcha una estrategia, recaba los datos, da la información y está decidido a que este problema cada vez tenga más capacidad de respuesta. Fidel Escoriaza dice: ¿va a desarrollar el Ministerio la regulación de la prescripción enfermera para dar seguridad a la práctica clínica de estos profesionales? ¿Puede señalar usted un mínimo plazo para hacerlo? Esta pregunta es un encargo del presidente del Colegio de Enfermeros, está aquí. Pero sabe que el otro día me reuní con él y tenemos reunión, creo, no sé si esta semana o la que viene, pero tenemos otra reunión. La indicación por parte de los enfermeros es un mandato de la ley y está pendiente de un desarrollo reglamentario. Y, por tanto, a mí me han dicho que cumpla la ley y además era mi voluntad, porque estamos para eso. Y en principio vamos a cumplir la ley, por tanto desarrollamos la ley porque está en un pacto, que además firmamos con los enfermeros. Nosotros hemos establecido unos pactos de Estado con médicos, con enfermeros. Son muy importantes, se firmaron en la Moncloa, delante del presidente Mariano Rajoy, y para mí eso es una obligación y, por tanto, lo vamos a desarrollar, y ese fue mi compromiso la primera semana que tomé posesión del Ministerio. Javier Benavente, de Alares. ¿Sería posible afrontar una regulación eficaz del sector del empleo en el hogar que saque de la economía sumergida a más de 1 millón de personas que hoy trabajan irregularmente y que estas personas pudieran tener la posibilidad de encontrar empresas y profesiones adecuadas legalmente? La verdad que el examen es completo, ¿eh? Profesionales. Sí, y todavía le queda alguna. Y abarca todos los ámbitos, ¿no? Aquí uno está, yo voy a decir, oiga, ministro sin cartera, ¿no? Porque, en fin, pero se han ido dando pasos, ¿no? No, hombre, el fraude hay que combatirlo. Y en la economía sumergida, pues en la medida que tiene es que hay alguien que gana dinero con eso y otro que, en fin, pues esto es un fraude y por tanto hay que normalizar las cosas y sobre todo hay que incorporarlo razonablemente a la actividad y aflorarlo para que se incorpore a la actividad, y ese trabajo ha sido infatigable por parte del Gobierno. La ministra de Agricultura me mira, siempre miro a la ministra de Empleo, pero es que todas estas cosas son el área de trabajo en el que se viene ayudando y se ha ido haciendo mucho por las personas que trabajan
trabajan en casa y que al final, trabajando de esa forma, pues no generan derechos sociales. Nosotros queremos trabajo con derechos sociales. Y cada vez que se lucha contra el fraude, se lucha a favor del trabajo con derechos sociales. Y eso es muy importante. Hemos dejado para el final algunas preguntas de transversalidad política que a usted tanto le gusta. Carmelo Toledo dice, ¿qué le parece la posibilidad de que a las autonómicas, municipales y catalanas anticipadas se añada la convocatoria de elecciones adelantadas en Andalucía? Para los ciudadanos, todos los asuntos políticos parecen muy revueltos. Estamos ante un cambio de ciclo. Concha Castro dice, usted ha sido alcalde de Vitoria. Analizando las tendencias en las encuestas de intención de voto y el riesgo de serias dificultades para la formación de los consistorios, ¿no le parece que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, debería de llevar adelante su propósito de elección directa de los alcaldes? Bueno, ya se van a convocar las elecciones municipales el 31 de marzo, ¿no? Por tanto, eso está ahí, es dentro de 2 meses. En Andalucía hubo unas elecciones que ganó el Partido Popular y hubo un acuerdo de gobierno de los que habían perdido las elecciones autonómicas, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Nosotros criticamos esa fórmula. Nos parece que no era la que mejor se adecuaba a lo que había sido la voluntad manifestada en las urnas por los andaluces y el cambio de rumbo que pedía una mayoría en Andalucía. Pero no teníamos la mayoría absoluta y, por tanto, fue posible esa coalición de gobierno, y es legítima, pero es una coalición de gobierno que nunca se ha venido bien. De hecho, estamos viendo ahora las dificultades que tienen para llegar a puerto. No van a llegar a puerto. Por tanto, es una coalición que no va a cumplir su propósito. Y eso es un fracaso en la acción de gobierno. Y esa es la primera reflexión. Ahora ya luego, para justificar que ha fracasado una acción de gobierno, un proyecto de gobierno, una coalición que se supone que tenía un programa, ya se puede hablar de otras cosas, y esas cosas ya son más raras. Que por lo visto esto es una intención astuta de debilitar a su propio partido en Madrid. Claro, entonces entramos en unas hipótesis y en unas cuestiones que no se parecen en nada a lo que tiene que preocupar a los andaluces, que es quién les gobierna, qué propuestas de gobierno les ofrece y si hay un proyecto serio para su comunidad. Y nosotros tenemos la obligación, se convoquen o no se convoquen elecciones este mes o el mes que viene, según el calendario de alguien que tiene otros intereses de poder, pues nosotros tenemos la obligación de ofrecer ese proyecto, que lo he dicho al principio de mi intervención. Siempre un proyecto social, porque cuando un proyecto político no tiene esa verdadera voluntad social de estar cerca de las personas, se convierte, lo he dicho antes, en un juego de poder al servicio de otros intereses, no de los intereses de las personas. Fermín Álvarez, fíjese lo que le preguntan. Usted ha dicho que es un Sorallo. Ya que está aquí su amiga, la vicepresidenta del Gobierno, ¿usted cómo la ve mejor? ¿Cómo ve mejor usted a doña Soraya? ¿Como alcaldesa de Madrid, como vicepresidenta del Gobierno o como futura candidata a la presidencia del Gobierno? Y también le preguntan si usted dejara de ser ministro, si se ve como candidato a Lehendakari del Gobierno vasco. ¿Quién era el de la pregunta? De Fermín Álvarez. Luego le localizamos si quiere decirle algo. Pues mire, yo para lo de que es la designación de estos futuros, de si alguien entra en el gobierno o sale del gobierno, soy más Rajoyo que Sorallo, ¿no? Y en este tema creo que hay un presidente del partido que, salvo mi nombramiento y otro, suele acertar, ¿no? De manera que yo creo que el presidente va a tomar las mejores decisiones, pero no me parece que... Bueno, es que no me quiero meter en el tema de lo de la vicepresidenta, pero no me ha parecido que la vicepresidenta tenga ahora o le hayan encomendado un trabajo distinto del que está haciendo magníficamente bien durante los últimos 3 años. Yo no me he planteado nunca ser lehendakari. De hecho, nunca me he presentado a esas elecciones. No me lo he planteado y de momento pues yo no me lo planteo, y además mi partido tiene una candidata a lehendakari en esa comunidad que es a quien yo quiero apoyar y defender. Si un día me presentara al lehendakari, cosa que no pasa por mi cabeza actualmente, pero bueno, si cambio de mentalidad y de repente un día me presentara, pues Soraya tendría que aprender euskera para hacerme la presentación.
Vale. Lo ha aceptado ya, ¿ves? No, yo no tengo... No, pero fuera de bromas, no entra dentro de mis ambiciones políticas Lo de aprender para euskera, nada. he dicho vale a lo de aprender euskera. Sí, por eso. Bueno, no vamos a molestar a doña Soraya con preguntas, pero esperamos tener la oportunidad pronto o a medio plazo de poder hacerlo, así que no le voy a poner ahora en el compromiso de que, salvo que quiera, claro. Está muy bien. ¿Qué le parece el fenómeno de Podemos? Y con esto terminamos. Es que sobre Podemos no ha dicho, extrañamente no ha dicho nada usted, lo puede decir ahora si le parece. No sé, yo lo veo cada día más caribeño. Sí. Porque ya sabíamos que las ideas venían de Venezuela, pero ahora parece que el dinero también. ¿Algo más? Nada más, no nada más. Ni nada menos. ni nada menos. Don José Folgado, en nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, va a despedir el acto. Queremos agradecer muy sinceramente, en primer lugar, a la vicepresidenta por haber tenido la amabilidad de asistir una vez más a este foro para presentar a ilustres ponentes, en este caso al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha tenido, como hemos podido comprobar, una brillantísima exposición. No solo una capacidad grande de gestión, sino una capacidad de comunicación, que es, por cierto, muy importante. Nos decía la vicepresidenta dos cosas. Una, bueno, la mejor política social es el empleo. Aprovecho para felicitar a la ministra de Empleo y, desde luego, a todo el Gobierno, porque, desde luego, estamos teniendo un balance increíble. Increíble por una cosa, que era la segunda que decía muy importante, por las reformas, que están alabando ahora, a nivel internacional, todos los principales organismos. Sin duda ninguna. Y esta es la realidad que está viviendo ahora España, por la cual crece más que otros países. Pero nos decía el ministro de Sanidad, ojo, porque no se han tocado las estructuras de protección social. Otros a lo mejor las tocaron, pero no se han tocado las estructuras de protección social. Al revés, lo que garantiza esta situación económica es precisamente este mantenimiento de esas estructuras de protección social, incluso mejorarlas. Yo me quedo solo con una idea muy importante, porque yo creo en ella y porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que visitamos también el ancho mundo, ¿verdad?, tenemos el mejor o de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y, por lo tanto, es una felicitación que hay que hacer, queremos hacerla desde aquí, a todos los que tienen directamente mucho que ver con el hecho de tener la principal política social, que es un auténtico lujo para este país. Ha dicho, además, otras muchísimas cosas que hemos oído. Un deleite escucharle. Muchísimas gracias y hasta la próxima intervención aquí de otros ponentes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.